Entonces ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y vamos a empezar entonces con la parte de movimiento circular, que creo que la parte de gravitación universal mm, es bastante importante, pero me parece que es más importante un poco esa parte de movimiento circular para que lo entiendan más claro. Entonces, empezamos con los conceptos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, ahí nada más para hacerlo de una manera rápida. Un ángulo lo que vamos a decir es que tengo dos líneas que se cruzan entre sí. Entonces el ángulo va a ser la abertura que tengo entre esas dos líneas. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál ángulo es mayor? ¿A, B o C? Compañeros, Todos son iguales, ¿no? todos son Todos son el mismo iguales. ángulo. Todos son el mismo ángulo porque es la abertura entre las líneas. Ahora, el ángulo yo lo puedo medir. Vamos a ver, sí, esa parte no me interesa. El ángulo yo lo puedo medir en grados o lo puedo medir en radianes. Bueno, esa parte no es que no me interesa, sino que ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver un poco qué es la idea. Primero, los ángulos yo los puedo medir en grados, en radianes o en gradianes. ¿Ok? Los gradianes es que yo el círculo lo divido en 360 partes. Perdón. Los gradianes es que el círculo lo divido en 400 partes. Mientras que los grados, yo el círculo lo estoy dividiendo en 360 partes. El número 360 tiene algo singular, que es un número bastante bonito para poder dividirlo en partes. Porque vean que 360 yo lo puedo dividir entre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 y otro montón de números. Entonces, el número 360 es un número muy versátil para trabajar. Por eso es que los grados se dividieron en 360. Los radianes lo que hace es una conversión para medir o para hacer el paso a distancias. Entonces vamos a ver acá un poco las cosas. Ok. Acá voy a poner, voy a hacer un par de círculos como para entender bien un poco las cosas o los conceptos que les voy a ir explicando. Ok. Entonces, radio, ¿qué va a ser el radio? El radio es la distancia que hay entre el centro del círculo y cualquier parte de su circunferencia. Entonces, esta distancia se llama radio. Voy a quitar un poco la cámara para poder añadir los participantes en caso de que alguien ingrese o el chat en caso de que necesite que me pregunten por ese medio. ¿Está claro entonces lo que es el radio?
Ahora, ¿qué es el arco de un círculo? El arco se representa con la letra S. ¿Y qué es el arco? Compañeros. No, que ya estaba clarísimo todo. Compañeros, compañeras, ¿qué es el arco? La distancia entre estas dos líneas. No sé cómo. Estos dos. Ok, esta No sé cómo distancia explicarlo. de aquí a aquí. Ok, es lo que mide una parte de la circunferencia del círculo. Eso es un arco. Entonces, ¿cuál de las dos, cuál de los dos círculos, el de adentro o el de afuera, tiene mayor ángulo con esas Los dos dos tienen el líneas? mismo. ¿Y cuál tiene mayor arco? El más exterior. El externo va a tener mayor arco. ¿Y cómo medimos el arco? ¿Cómo medimos cuánto es la longitud de este arco? Hagámoslo simple. ¿Cuánto mide la longitud de todo el círculo este? Compañeros. Compañeras. ¿Cuál era la longitud de un círculo? O el perímetro del círculo. 2πr. 2pi radio. 2pi por el radio. ¿Cuánto mide la mitad de un círculo? ¿Cuánto mide esa mitad? PR. ¿Cuánto mide la cuarta parte del círculo? PR entre 2. ¿Logran ver algo? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto mide el arco? ¿Cuánto mide el arco? Vamos a ver cuál es el ángulo de todo el círculo. En radianes. Ah, bueno, ya bien. 2pi. 2pi. De medio círculo, ¿cuánto mide el ángulo? Pi. ¿Y de un cuarto de círculo? Pi medios. Entonces, ¿cuánto mide el arco según el ángulo? Lo que mide el ángulo central. Lo que mide el ángulo central por el radio. De ahí es de donde sale la medida de los radianes. Es una forma fácil de medir los ángulos de esa forma. ¿Está claro? Compañeros, Sí, compañeras. Sí, bueno, dejemos eso por ahí y voy a irme un momento acá. Aquí que no tengo casi letras. Entonces voy a empezar a explicarles de una manera muy rápida cada una de las cosas. El ángulo siempre lo voy a medir desde el eje X hacia el sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál ángulo tengo entre estas dos líneas? Ese se llama delta zeta o zeta simplemente. Entonces, la idea que vamos a tener ahora
es que tengo una partícula acá que se está moviendo a lo largo del círculo. O sea, pasa del punto A al punto B. ¿Ok? Estamos. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo total va a ser el ángulo final a donde llegó menos el ángulo inicial. Eso se llama desplazamiento angular. ¿Ok? ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. Ok. ¿Puede explicar eso un momento? Entonces, el desplazamiento angular es en ángulos cuánto se ha movido mi partícula. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Entonces, ese ángulo yo lo puedo obtener con lo que mide el ángulo A y lo que mide el ángulo B. O sea, al ángulo B le resto el A y me va a quedar entonces este pedacito de acá nada más. ¿Está claro? Gracias, profe. Sí. Ok, entonces ya tengo la medida de ese ángulo. Y aquí lo que me sirve de medir ángulos es que nada más con multiplicarlo con el radio ya puedo sacar distancias y puedo sacar otro montón de cosas. Ahora sí, si ese es el ángulo, yo voy a denotar una cantidad física llamada velocidad angular. Lo denoto con omega. Omega es esta misma letra, nada más que en minúscula. Es una letra griega. Y voy a usar letras griegas para denotar lo que tenga que ver con ángulos. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, si esta partícula tarda un cierto tiempo, vean que la velocidad angular es el ángulo que tarda entre el tiempo que tardó en recorrer ese ángulo. Eso se llama velocidad angular o frecuencia angular. ¿Está claro? Profe, ¿podrías repetirlo, por favor? Ok. Velocidad angular o frecuencia angular. Ahí más adelante ustedes van a ver un poquillo. Es una pequeña diferencia de conceptos, pero para que lo tengan bien claro. Esta es la velocidad angular. Es el ángulo que recorrió la partícula desde el punto A hasta el punto B en un tiempo determinado. Entonces esa es la velocidad angular. Sí. Sí, gracias. Ok. Y ahora, ¿cuál va a ser la aceleración angular? La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular con el tiempo. ¿No se le hacen conocidas esas ecuaciones? Compañeros, Dicen compañeras. con las de velocidad. Son las mismas que estábamos usando antes. Por lo tanto, si esa aceleración angular es constante, nosotros podemos usar las ecuaciones que zeta es igual a zeta sub 0 más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Omega es igual a omega sub 0 más aceleración angular por el tiempo. Vean que aquí nada más lo que estamos cambiando es
en lugar de estar haciendo las cosas lineales, ahora las estamos haciendo angulares. Entonces sería más 2 veces la aceleración angular por el cambio de, ya no de posición, sino por el cambio de ángulo. Estas ecuaciones nos van a servir exactamente igual que antes. Y de esa manera entonces tenemos las ecuaciones del movimiento circular. Estas las voy a borrar. Ya ustedes se las conocen de memoria. Entonces no las vamos a estar utilizando. Ahora, ¿cuál partícula recorre más distancia? Distancia lineal. ¿La partícula roja o la partícula azul? Compañeros, La roja. la roja va a recorrer mayor distancia. Entonces, la distancia lineal que estaría recorriendo cada partícula va a estar dada, ya vimos, por lo que mide el arco. O sea, el ángulo multiplicado por el radio. De esa manera paso de una cantidad angular a una cantidad lineal. Ahora, la velocidad tangencial o la rapidez a la cual se mueven las partículas, cada una de ellas, entonces sería la distancia entre el tiempo, ¿cierto? Compañeros. Sí, profe. Pero el arco, ¿cuál es? Vea que el arco es zeta por el radio, ¿cierto? Y esto de acá, ¿qué es lo que me está dando? Esa parte de ahí, ¿quién es? W. La velocidad angular. Omega. ¿Ok? La W es con picos. Más que todo es como para que lo vayan comprendiendo desde ya. Entonces esa es la velocidad tangencial. ¿Y cuál va a ser entonces la aceleración tangencial? ¿Qué esperarían ustedes de aceleración tangencial? Compañeros, compañeras. Profe, y entonces sería como la omega por entre el tiempo por R. ¿O no? Ajá, ¿y quién es omega entre el tiempo? La aceleración. No, ay, ¿cómo se llamaba este otro Sí, símbolo? aceleración angular. Así Alfa, es. Ok. Entonces sería nada más aceleración por R. correcto. Entonces, si yo quiero pasar de una magnitud angular a una magnitud lineal, nada más lo multiplico por el radio. Cada una de ellas. ¿Está claro? Profe, yo quería preguntarte, la primera ecuación que nos dice aquí en azul, la que es S igual al ángulo por R, ¿te refieres al punto de origen a donde se encuentra la partícula o el recorrido que hace la partícula El en recorrido. línea? O sea, sería, por ejemplo, si tomáramos en cuenta el punto AB, sería cómo obtener una línea directamente desde, tirar una línea recta desde el A hasta el B, eso es lo que nos daría esa medida. No, no recta, sino aquí en arco. Claro. Ah, ok, está bien, Lo que gracias. mide ese arco. ¿Ok? Que vean que si yo
saco esa línea recta es más grande. Es más grande porque esta otra está arqueada. Sí, Sí, entonces digamos, poniéndole que ese ángulo que se forma entre B y A es, yo qué sé, de 65, entonces sería 65 por el radio. Y eso nos perfecto. daría el arco. Exacto. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Estamos claros entonces? Con esas magnitudes y esas cosas. Sí, profe. Sí. Ok, vamos con otros conceptos que también son importantes. Vamos con el concepto de revolución o ciclo o número de vueltas. Una revolución, vamos a decir, es que la partícula empezó aquí y dio toda la vuelta completa del círculo y volvió a llegar a ese punto. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, una revolución es lo mismo que un ciclo y es lo mismo que una vuelta. Ahora, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa se conoce con el nombre de periodo. Entonces, periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo se relaciona mi periodo o el periodo con la velocidad angular? ¿Cómo definimos la velocidad angular? Es el ángulo entre el tiempo. Entonces, en un tiempo de un periodo, ¿cuál es el ángulo que está recorriendo la partícula? Compañeros, compañeras, ¿cuál es el ángulo que estaría recorriendo la partícula en un periodo? 360. Sí, pero ¿en qué estamos midiendo los ángulos? En radianes. 2pi. En radianes. Entonces sería 2pi. Y esa es la forma en que se relaciona el ángulo con el periodo. La velocidad angular con el periodo. ¿Está claro este otro concepto? Pero digamos, profe, ahí con 2pi sería para el ángulo, o sea, la vuelta completa, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, lo que se quisiera es, o sea, sí o sí tiene que ser con una vuelta completa, pero o podría ser con partes del círculo. Y podría ser con partes del círculo también. Ok, ok. Pero en una parte del círculo no estaríamos hablando de un periodo. Solamente de un momento. Ok, ok. Está bien. El Gracias, profe. periodo. Ok, ¿cómo definimos el periodo, Fabián? La vuelta completa en el círculo, el movimiento completo, ¿no? El tiempo El tiempo que que tarda en dar la tarda vuelta. en dar la vuelta Ok, ok. completa. Por eso, yo omega lo estoy relacionando con el periodo. Ok, ok. Sí, Sí, gracias. ok, con gusto. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Ajá. Es que en el documento de la cátedra, digamos, la fórmula, por decirlo así, del periodo aparecía como 2pi por r sobre v. Entonces, digamos, ¿de dónde sale esa r? El periodo es. Decía que era 2pi por r sobre v. Vamos a ver. ¿Quién es V?
V es omega por R, ¿cierto? O, venga, lleguemos más bien a esa ecuación que les dieron ahí en el documento. ¿Quién es omega de esta ecuación? Angélica. La velocidad angular. Sí, pero en esa fórmula, si despejamos omega, ¿quién me queda? La velocidad sobre R. Ajá. Entonces, velocidad sobre R es igual a 2pi entre el periodo. ¿Cierto? Ah, ok, sí. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Multiplicar. Este periodo está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Y esta velocidad qué está haciendo? Multiplicando, pasa a A dividir. dividir. Entonces ya me queda esta expresión. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a al siguiente concepto. El siguiente concepto es el concepto de frecuencia. Este de acá es frecuencia angular. Esta F es solo frecuencia. Entonces, frecuencia, yo lo voy a ver como el número de ciclos o el número de vueltas o el número de lo que sea. ¿Ok? De revoluciones por unidad de tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo relaciono la frecuencia con el periodo? En un periodo, ¿cuántas vueltas estoy recorriendo? Una. Entonces, la frecuencia es el inverso del periodo. Y la frecuencia tiene unidades de segundos a la -1, que eso se conoce con el nombre de hertz. ¿Está claro? Profe, me perdí un segundo ahí donde hiciste la inversa del periodo. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ah, vamos a ver. En un periodo, ¿cuántas vueltas hay? Vea que es Una. en un tiempo. Ajá, Ajá, una. entonces, por eso es 1 entre el periodo. Ah, ok. Ahí T no vale tiempo, sino periodo. Correcto. Ahí T es el periodo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, por eso es 1 entre el periodo. Por lo tanto, si yo lo meto aquí, ¿quién sería 1 entre el periodo? La frecuencia. Entonces, yo podría decir que omega es igual a 2pi por la frecuencia, que es verlo con frecuencia y no con periodo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, y nos falta un concepto más que es bastante importante. El concepto que nos falta es el siguiente. Vamos a ver, si yo tengo una partícula que está dando vueltas, voy a hacerle otro color, voy a hacer este rosado, si este se ve bien. Si yo tengo la partícula dando vueltas acá, ¿ok?
¿Qué es lo que va a pasar con esa velocidad? No con la rapidez tangencial, sino con la velocidad. Vea que la velocidad en ese punto siempre va en esta dirección. Por eso se llama velocidad tangencial. En este punto, la dirección que va a llevar es esta acá en línea recta. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, la velocidad, vean ustedes que no solo, ok, alfa lo que hace es cambiar la magnitud de esa rapidez angular. O sea, la partícula va dando vueltas más rápido o más despacio. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Si la partícula está dando vueltas, ¿la velocidad se mantiene o cambia? Cambia ¿De qué manera cambia? de la dirección, ¿no? La dirección. Entonces, este cambio en la dirección va a haber una aceleración centrípeta o una aceleración radial. Son lo mismo. Aceleración centrípeta o aceleración radial. ¿Ok? Que es la que permite ese cambio en la dirección de la velocidad. Y esa se calcula como la velocidad al cuadrado entre el radio. No me voy a poner a decirles de dónde sale esa fórmula para no complicarles mucho la existencia. Pero así es como cambia esa aceleración. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. Hasta el momento no, profe. No. ¿Estamos claros? Entonces, con eso de movimiento circular. Sí, profe. Ok, entonces ya tengo todos los conceptos que vamos a estar utilizando. Velocidad tangencial, aceleración centrípeta. Ah, bueno. Y tenemos una aceleración total que básicamente es la suma vectorial de la aceleración radial y la aceleración tangencial. Pero de eso no nos vamos a meter mucho por el momento. Básicamente esos son como los conceptos que tenemos acá. Entonces, si no hay preguntas, podemos ir a hacer un ejercicio para ver esas cosas. Entonces, bueno, yo este sí lo he hecho con todos los grupos, más que todo porque me parece un ejercicio bastante representativo y un ejercicio bastante interesante. Este yo me lo había inventado hace ya varios años para trabajarlo para un examen o un quiz, no me acuerdo. Entonces me pareció bastante significativo como para explicárselos en clase. Ok, este ejercicio, básicamente, la idea o esto es analizar una máquina simple, ok, con cinemática. O sea, solamente vamos a analizar la parte cinemática. La parte de las fuerzas no la vamos a estar analizando mucho. ¿Les parece que hagamos este? Está bien, profe. Sí, profe. Para que sepan cómo diseñar algunos
algunas máquinas con motor. Entonces, la idea es la siguiente. Dice aquí, en una bicicleta, un ciclista le imprime de manera uniforme 400 vueltas al pedal, o sea, le da 400 pedalazos, ¿verdad? Da 400 pedalazos en un periodo de 2 minutos. Ok, paremos hasta ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me están dando aquí de información? ¿Qué sería esto? ¿Qué concepto sería? Compañeros, compañeras. Esa sería la frecuencia del pedal. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Porque me están dando la cantidad de vueltas en un tiempo determinado. Entonces serían 400 vueltas en cuánto tiempo? 2 minutos. Y para el sistema internacional, Segundos, 120. 120 segundos. Entonces, la frecuencia que tiene el pedal es de... ¿Cuánto les da eso? 3,33. 3,33 Hz. Perfecto. Entonces, ahora sí. El plato de la bicicleta mide tanto, el piñón mide 8 centímetros de diámetro y la rueda trasera mide 60 centímetros de diámetro. Encuentre A, la frecuencia que tiene el plato. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia del plato? ¿Cuántas vueltas está dando el plato en un tiempo determinado? Compañeros, compañeras. Profe, entonces para ese caso no deberíamos como el resultado que nos dio antes, igualarlo o multiplicarlo por el tiempo que tarda. ¿Por O no qué? funciona así. No, no funciona así la ecuación. De no, ¿cuántas vueltas está dando el plato en cuánto tiempo? Se supone que según la información son 400 en 2 minutos. Ah, eso el pedal, Ajá, ok, el plato hablamos. el plato. Ok. ¿Cuál sería la frecuencia del plato? Esa era la fórmula de 2pi por t. No, no se compliquen la vida. Profe, y tampoco es posible que sean los mismos del pedal. De ahí sí, son las mismas. Si el pedal da una vuelta, ¿qué pasa con el plato? Da una vuelta. Entonces, si el pedal da 400 vueltas, ¿cuántas vueltas da el plato? 400. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del plato? Pero es que parecía muy fácil para ser cierto. Sí, es un poco extraño de ver, pero tiene razón. Sí, ese es el toque de este ejercicio. Ir viendo esas cosas. Ahora, ¿cuál es la velocidad angular del plato? Ahora sí sería 2pi por el tiempo, ¿no? 2pi
entre el periodo Ujú. o 2pi por la frecuencia. Frecuencia. Ajá. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cuánto me da eso? Me dio 20.94. 20.92. ¿Qué unidades? Centímetros sobre segundo. No. No. Nosotros estamos midiendo distancias. O estamos midiendo ángulos. Ángulos. Grados. ¿En qué se miden los ángulos? Radian. Entonces es en radianes Por segundo. por segundo. Perfecto. Vamos con la parte C. ¿Cuál es la velocidad tangencial del plato? La velocidad angular multiplicada por el radio. Perfecto. ¿Y cuánto me da esa velocidad tangencial? Ahora sí, estamos midiendo distancias o ángulos. Compañeros, compañeras. Aquí estamos midiendo distancias. ¿Les dio eso? Sí, profe. Sí. Profe, que no hubiera problema con que el radio sea 10 centímetros Ah, sí, entonces ¿a qué lo pasamos? A a metros. metros. A metros. ¿Y cuántos metros son 10 centímetros? 0,1. 0.10. Ok, 0.1. Ajá. Por 20,92 da 2,092. ¿Cómo van viendo el ejercicio? Como para que vayan pasando de una cosa a otra. Muy completo. Ok, vamos entonces con la velocidad tangencial del piñón. Ya no es del plato, sino del piñón. ¿Ok? Entonces, el piñón es este que está aquí atrás. Este es el piñón. Entonces, ¿cómo puedo relacionar el plato con el piñón? Que los dos tienen la misma frecuencia. Tienen la misma frecuencia. Vamos a ver. Si este plato da una vuelta, ¿cuánta? El piñón da una vuelta. No, porque es más pequeño. Entonces le daría más vueltas. Daría más vueltas, correcto. Pero ahora vamos a ver una cosa. Si yo tengo una partícula acá y esa se movió una cierta distancia, un cierto arco, ¿qué va a pasar en esta cadena? Se va a trasladar, bueno, sí, trasladar. Ajá. ¿Se va a trasladar cuánto?
¿Cuánto se va a mover esta cadena de aquí a aquí? Lo mismo que la partícula. Lo mismo que la partícula de aquí, arriba. También. También. Y entonces, ¿cuánto se va a mover la partícula que está acá? La partícula que está ahí va a tener que moverse el mismo arco. ¿Me siguen? Sí, profe. Y el tiempo es el mismo para todas esos pedacitos de cadena. Entonces, ¿qué significa eso? Si estoy recorriendo una misma distancia en un mismo tiempo, ¿qué van a tener en común? La velocidad angular. El ángulo es el mismo. El periodo, profe. No, No. no, porque el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y el tiempo que tarda es en dar una vuelta es el mismo que el que tarda es en dar una vuelta. No. Entonces, ¿qué tienen en común? La velocidad. ¿Cuál? Tangencial. La Tangencial. tangencial son la misma. Porque la distancia que recorren es la misma en el mismo tiempo. ¿Está claro esto? Sí, ahora sí, profe. Y ahora sí. Ok, vamos a la parte E. Vean que aquí voy a hacer una pequeña pausa. Vean que ahora estamos viendo cómo se traslada el movimiento de un plato al movimiento del piñón. ¿Ok? Entonces, en la parte E, lo que nos preguntan es la velocidad angular del piñón. ¿Cómo calculamos esa velocidad angular del piñón? Sería la tangencial entre el radio. Correcto. ¿Y cuánto me da eso? Eso sería 2,092 entre 0,04. Y es pasándolo a metros. Vean que yo les estoy dando el tamaño del diámetro, no del radio. 52.3. 52.3 radianes por segundo. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Sí, profe. Ok, ahora, ¿cuál es la velocidad angular de la rueda de atrás? La velocidad angular de la rueda trasera. ¿Qué podemos decir ahí? Y sería prácticamente lo mismo, solo que ahora con un diferente radio. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad angular de la rueda trasera? Compañeros, compañeras.
En medio 34.86. ¿Por Bueno, qué? 87. ¿Por qué 34.87? ¿Qué hizo? Dividí la velocidad tangencial entre el radio. La dividí entre el radio. Entre 0,3. ¿Sí ven? No, eso no da. Sí, o sea, es 0,03. Bueno, o sea, 2.092 dividido entre 0,03. No, 0,3. 6,97. Sí, pero esa sería entonces la velocidad angular de la rueda trasera. Aquí noto una cosa. Estoy viendo que ustedes están yendo más por fórmulas que por análisis. Vamos a ver. ¿Qué pasa si el piñón da una vuelta con la rueda de atrás? Compañeros, compañeras. La llanta también. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la misma. ¿La misma qué? La velocidad angular. La velocidad angular de la rueda de atrás es la misma que la del piñón. ¿Lo están entendiendo? Yo no, la verdad, yo me perdí ahí. ¿De qué trata la velocidad tangencial, la velocidad angular? Compañero. ¿Qué es la velocidad angular? La diferencia del ángulo entre el tiempo. El ángulo que recorre en un tiempo determinado. ¿Y qué pasa si el piñón da una vuelta? Es que sí, o sea, no estoy seguro si da vuelta a la rueda o si pasa lo mismo, si transporta como por ejemplo en el plato con respecto al piñón. Ahora es del piñón respecto a algo más grande. Ajá, pero ¿cómo está el piñón y la rueda? Están juntos. ¿Sí? Véalo aquí. Este es el piñón. Este es el piñón. Y esta es la rueda. Están pegados uno del otro. Este es el piñón y esta es la rueda. Compañero. Ah, ok, sí, sí, ya entendí. Entonces aquí no existe como una cadena, por así decirlo, como el transporte, No. es movimiento. No, sí, 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 ya entendí, bro. Por eso les digo, física no es solo fórmulas. Física hay que analizar muy bien lo que se está haciendo. Profe, la WPI, ¿cómo se leía? La E. Omega P, PI, Ujú, ujú. velocidad angular del piñón.
Ok. ¿Ok? Entonces la velocidad angular del piñón es la misma velocidad angular de la rueda trasera. Acá, cuando están pegados con una cadena, más bien no son las velocidades angulares, sino las velocidades tangenciales las que son iguales. ¿Ya? Porque la distancia es la que es igual, no el ángulo. ¿Está claro esto? Profe, ¿podría repetir eso último otra vez? Ok, si están pegados por una cadena, las distancias que recorren son las mismas en los mismos tiempos. Por eso la velocidad tangencial de uno es igual a la velocidad tangencial del otro. Perdón. Y si yo los tengo pegados acá, como por ejemplo la rueda y el piñón, o el plato y el pedal, vean que están pegados también. En ese caso, las velocidades angulares son iguales. ¿Está claro? Y ahora sí, gracias, profe. Y ahora sí. Ok, entonces ya tengo la velocidad angular de la rueda trasera. Profe, yo solamente te voy a preguntar una cosita más que me perdí en ese momento. ¿La E la calcularon con qué datos y con qué fórmula? ¿Cuál es? Ah, El esta. punto de... Sí, exacto. Esa es velocidad angular. Ajá. La velocidad angular por el radio, esto es la velocidad tangencial. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Moverlo. La velocidad angular es la velocidad tangencial entre el radio. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Ahora sí vamos con la G. ¿Cuál es la velocidad tangencial de la rueda de atrás? ¿Cuál es esa velocidad tangencial? Compañeros, compañeras. Ahora sí sería eso entre el radio. No, por el radio. Ah, ok, por el radio. ¿Sí? ¿Y cuánto le da? 41,84. No, No, no me A suena. mí me dio 15,69. 15. Esa me suena. Sí, a mí también. ¿Qué fue lo que hizo, compañera? Pasar los centímetros a metros. Bueno, la mitad de los centímetros a metros. Ah, ok. Gracias. Que vea que ese es el diámetro, no el radio. Entonces sería 52,3 por 0,6. Y eso da 15,69 metros por segundo. ¿Estamos?
Vamos aquí. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la rueda trasera? Por lo general, las aceleraciones centrípetas casi siempre dan números bastante altos. Les digo por lo general, para que ahí por cualquier cosa, si no, que no se asusten. ¿Cómo sacamos la aceleración centrípeta? Era la velocidad tangencial a la 2 entre el radio. Correcto. Entonces, ¿eso cuánto les da? $820,59. Correcto. La siguiente, ¿cuál es la aceleración tangencial? ¿Cuál es la aceleración tangencial en este caso? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la aceleración tangencial? ¿Alguien? Es la aceleración angular por el radio. Ajá, ¿y cuál es la aceleración angular? Esa sería la velocidad angular entre el periodo. Entonces, No, no es la aceleración, no es la velocidad angular entre el periodo. Es el cambio de velocidad angular con el tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad de la rueda con el tiempo? ¿Qué nos están diciendo aquí en el problema? es uniforme. Entonces, ¿qué pasa?
Ajá, entonces si es uniforme, ¿qué pasa? Sería 0. Correcto. ¿Y el resto de compañeros, cómo van con el problema? Aunque sea, marquen con el sí y el no para saber si van entendiendo. Profe, yo sinceramente me quedé atascado en el punto G porque no me está dando y no sé si era fallo de mi calculadora o que no estoy logrando hacer la multiplicación correctamente. Ah, son 52.3 por 0,30. Por 0,30. ¿Está bien? Ok, ok. Entonces era fallo mío. Gracias, profe. ¿Por qué 0,30? La mitad del diámetro radio. Exacto. Y después en el valor de h lo obtuvieron metiendo el v al cuadrado, ¿cuál valor tendría? Sería 15,69 al Entre cuadrado 0,30. entre Ok, 0,30. gracias, Correcto. profe. Ok, perfecto. Para eso estamos acá. Profe, entonces Sí, una pregunta. La aceleración centrípeta en este movimiento siempre va a estar, pero la angular y la tangencial puede que no esté, o sea, que sea 0. correcto. Eso depende de cómo cambie la velocidad en la rueda. Ok, gracias, profe. Y otra cosa muy importante, la velocidad a la tangencial de la rueda siempre va a ser la velocidad a la que se mueve la bicicleta. ¿Ok? Por eso ¿está claro eso? Compañeros, compañeras. Entonces, si un carro va a 80 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad tangencial tiene las ruedas? Profe, ¿lo puede repetir? Es que no lo escuché bien. Ok, si un carro va a 80 kilómetros por hora, ¿qué velocidad tienen las ruedas? La misma. La misma. Y aquí podemos ver por qué es que una persona en bicicleta, vean que esto es más o menos la velocidad que le está imprimiendo el ciclista. Él iría a 2 metros por segundo, mientras que la bicicleta está aumentando esa velocidad. ¿Logra verlo? De hecho, por eso es una máquina simple, porque transporta la energía y la multiplica. Ajá, correcto. ¿Estamos claros entonces? Ah, bueno, Sí, nos falta señor. la parte J. ¿Cuál es la velocidad tangencial de la rueda de adelante? Debería ser la misma que la trasera, ¿no? Correcto. Es la misma que la trasera. Porque vean que esto que está pasando aquí entre el piñón y el plato, la cadena, por decirlo así, o lo que las está uniendo, en este caso los que las están uniendo es el pavimento o el suelo. Compañeros, ¿logran verlo?
Sí, profe. Profe, una pregunta, pero dice que tiene un radio de 20. Ajá, ¿y eso qué tiene? ¿No es diferente el radio? Sí, el radio es diferente. Pero eso lo que va a hacer es que una rueda dé más vueltas que la otra. Pero la velocidad tangencial es la misma. ¿Está claro? ¿Quién fue el que preguntó? Que no pude ver bien el Sí, nombre. profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa es un poco la idea. Ok, ¿qué les pareció este ejercicio? Para entender bien los conceptos que acabamos de ver. Está bien. Ujú. Entonces, esa es un poco la idea. Que ustedes entiendan bien todos esos conceptos. Yo sé que son muchos conceptos y que son todos muy parecidos, pero la idea es que los entiendan bien. Ok, entonces, ya con este ejercicio o de esta manera, ya ustedes pueden hacer un análisis o pueden fabricar sus propias máquinas viendo la parte de los engranes. Por ejemplo, podemos el movimiento de los engranes dentro de los carros o el movimiento dentro de un reloj o el de una bicicleta, todos son exactamente iguales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un engranaje grande y lo uno con un engranaje más pequeñito? ¿Qué es lo que tendrían ellos dos en común? Compañeros, compañeras. Esos engranajes, ¿qué tendrían en común? ¿Me puedes repetir la situación? Tengo un engranaje grande, véalo aquí a la izquierda, en verde. Tengo un engranaje grande y lo pego con un engranaje pequeño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tienen en común esos dos engranajes? La velocidad. ¿Cuál velocidad? La... La tangencial, ¿no? La tangencial, correcto. Ahora, ajá. Profe, entonces digamos que sería la angular la que hace que la pequeñita gire más. Correcto. La angular es la que hace que la pequeñita dé más vueltas. O vaya más rápido. Entonces, las principales diferencias en las velocidades van a estar entre la tangencial y la angular. Correcto. En algunos casos la tangencial es la misma y en otros casos la angular es la misma. Aquí nada más, digamos, la única diferencia que podría tener yo dos velocidades tangenciales diferentes, ¿saben cuál es? Que si, por ejemplo, yo meto la bicicleta en un charco. ¿Qué pasa si yo la meto en un charco? De ahí, una se va a mover diferente a la otra. Porque una va a patinar. ¿Me sigue? Sí. Nada más que esos casos nosotros no los vamos a trabajar acá en el curso. Que en realidad no tienen, digamos, no tienen la esencia de lo que se desea en el curso. Pero sí que ustedes sepan que pueden haber diferencias en ese sentido. Ok, ¿qué les pareció el ejercicio?
¿Les quedó claro o están confundidos? ¿Hay dudas? ¿Cómo vamos? De mi parte, todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno. ¿Qué quieren? ¿Hacemos un break o hacemos otro ejercicio? Para ver cómo trabajar las cosas. Vamos a ver. Bueno, podríamos hacer este de acá. Para hacer alguno diferente a los que he hecho con los otros grupos. ¿O quieren que tomemos, están cansados y prefieren un descanso de unos 5 minutos? Compañeros, compañeras. Profe, a mí sí me parecería un descansillo de unos 5 minutos, nada más. Ok. Entonces, si quieren, hagamos un descansito de 5 minutos. Entonces, ok, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios donde vamos a utilizar lo conocido en movimiento circular y la parte de fuerzas, ¿ok? Que son aquellos objetos que se mueven de forma circular. Entonces, en este caso, tenemos un motociclista y nos piden calcular la velocidad mínima que tiene que tener el motorista que trabaja en el tubo de la muerte, un aparato de atracción de feria que representamos en la figura, para que este no se caiga. El diámetro del tubo son 10 metros y el coeficiente de fricción entre la moto y la pared es de 0,5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Compañeros, siempre que tengamos fuerzas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El diagrama. El diagrama. Entonces voy a hacer el diagrama encima de la figura. ¿Cuáles fuerzas tenemos aquí donde se están pegando las cosas? Sería la norma. La normal. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, el peso, el coeficiente de fricción también. El peso. El coeficiente de fricción es una fuerza. La fricción como tal, ¿no? La fricción es la Sí, fuerza. sí, la fricción, perdón. Perfecto. Entonces, ¿la fricción hacia dónde va? Hacia arriba del tubo. Bueno, entendí por qué lo puse ahí. ¿Por qué O sea, va para arriba? sí. Vamos a ver, si no existiera fricción, ¿qué va a pasar con el motorista? Si esa fricción no existe, ¿qué pasa con el motorista? Se cae. Se cae, se resbala hacia abajo. Ah, ok, ok. Gracias. Entonces, como el motorista va hacia abajo, la fricción se opone a ese movimiento. Entonces, la fricción va para arriba. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Hay alguna otra fuerza aplicada? ¿O no? En realidad no hay ningún otro cuerpo. Entonces, esas son las únicas 3 fuerzas que siente la motocicleta.
o el motorista con todo y motocicleta como un sistema. Entonces empezamos aquí. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto tiene que dar? La suma de fuerzas en X, ¿cuánto tiene que dar? La normal. Tenemos la normal y hacia dónde va la normal. Sí, lado negativo. Entonces va a ser menos N. Y esa suma de fuerzas, ¿cuánto tiene que dar? Vea que como el motorista está dando vueltas en círculo, si hay círculo, ¿qué fue lo que dijo la compañera ahora que había siempre? Aceleración centrípeta. Ok, entonces es menos masa por aceleración centrípeta. ¿Lo ven? Compañeros, porque la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro del círculo. ¿Está claro esto? ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en Y? ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? El peso y la fricción. La fricción hacia arriba y el peso para abajo. ¿Y esto me tiene que dar? 0. 0 porque nos está moviendo. Correcto. Y nosotros sabemos que, bueno, este negativo lo puedo eliminar con este negativo. Y nosotros sabemos que la normal, perdón, que la fricción es mu por la normal, ¿cierto? Despejando, quitamos esa normal y la mandamos a dividir. ¿Les parece? Fricción entre normal, eso es mu. ¿Les parece o no? Sí, profe. Ok, y este otro lado, para no escribirlo de nuevo, como eso es igual a 0, el peso yo lo puedo mandar al otro lado a, esto ya no sería la suma de fuerzas, sino el peso yo lo puedo mandar al otro lado a sumar. Y me quedan esas expresiones. ¿Me siguen? Profe, entonces queda que la fricción va a ser igual a mg Correcto. y que mu va a ser igual a la fricción sobre la normal. Correcto, porque esta es una que ya teníamos ahí de fórmula. Ok. Entonces, yo puedo agarrar esta parte de la ecuación. ¿Y qué le parece si yo divido esta ecuación entre la normal? ¿Qué tengo que dividir al otro lado? Para que se mantenga la igualdad. ¿Qué La pasa? suma de fuerzas, ¿o no? No, ¿qué pasa si yo tengo 20 igual a 20? Esta es una igualdad, ¿cierto? Si yo divido entre 5 a este lado, ¿qué tengo que hacer al otro lado para mantener la igualdad? Dividirlo por lo mismo. Dividirlo por lo mismo. ¿Se Pero, acuerdan de eso? digamos, Ajá. ahí, profe, si usted me está diciendo que la normal es igual
masa por la aceleración, o sea, la aceleración centrípetal, ¿verdad? Entonces, Correcto. puedo usar eso y así puedo despejar en ciertos momentos, con regla de 3, o algo así, ¿no? De ahí despejamos de una vez. Masa se me va con masa. ¿Y cuánto es fricción entre normal? Sería mu. Esta expresión es mu. Entonces yo puedo decir que mu es igual a G entre aceleración centrípeta. ¿Cierto? Y esa aceleración centrípeta, ¿qué puedo hacer? ¿Está dividiendo? ¿A qué pasa al otro lado? Al otro lado pasa a multiplicar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la aceleración centrípeta cómo la definimos? ¿Quién es la aceleración centrípeta? Compañeros. V al cuadrado sobre el radio, ¿no? Perfecto. Y entonces, despejamos V. ¿Y qué va a hacer V? Raíz cuadrada de G por R entre mu. ¿Lo observan? ¿Lo observan o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les da esa velocidad? Profe, sería 7 raíz de 2. 7 raíz de 2. ¿Por qué? ¿Por qué 7 raíz de 2? G es 9.81, 9.8. R son 10 metros. Pero eso es el diámetro. Sí, profe, el radio sería Ah, sí, 5. el radio sería 5. Entonces sería 9.8 por 5 entre 0.5. Y eso me da 7 raíz de 2, ¿qué da? No sé, no leí bien el problema. 9,89. 9,90 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene que tener el motorista para poder mantenerse dando vueltas en el círculo. ¿Está claro? ¿O no? Profe, para mí utilizaste el dato de 0.5, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Sí, entonces está claro. Al menos de mi parte.
¿Qué pasa si el motorista va a una velocidad más pequeña que esta? Dice, va a caer. Bueno, sí, se va a caer. Empieza a resbalarse para abajo. Y si va a una rapidez mayor que esa, el motorista empieza a subir por el tubo. O sea, si tiene una rapidez muy alta, lo que puede hacer es salirse por la parte de arriba del tubo. Y ahí, digamos, la aceleración centrípeta no lo ayudaría a quedarse, más bien, no. O es la que lo haría también salirse. Porque la aceleración centrípeta es por el centro. Sí, lo que pasa es que él subiría más bien, en lugar de bajar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Lo dejamos hasta aquí o querían resolver otro? Si quieren, ahí les dejo los ejercicios y cualquier cosa ahí me los están preguntando. No sé qué les parece. Ya se los subí al TEC Digital. Entonces, los ejercicios ahí están en documentos, apuntes. Ahí entonces están todos los ejercicios que están en ese documento. Y cualquier cosa ahí los podamos revisar en el... Ahí pueden estarme haciendo preguntas. Está bien, profe. Gracias, profe. Estamos entonces. Correcto, profe, gracias. Gracias, Perfecto, profe, profe. gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias, profe. buenas Gracias, noches. profe. Buenas Profe, noches. ¿puedo hacerle una consulta rápida? Sí, sí, tranquilo. Si quieres, aquí un Sobre, toquecito. ¿está bien? Ajá, ¿alguien más? No. Ok, Carlos. ¿Cuál pregunta? Bueno, O José Pablo. es que yo estaba revisando la guía de la semana y hubo un ejercicio que no me digo, es que, digamos, yo voy resolviendo los mismos ejercicios de la guía. Eso no entendí qué aplicaron para que les diera el resultado. Ok. ¿Lo tiene ahí a mano o para que lo comparte usted o lo comparto o lo busco para compartirlo? Ok, bueno, ahí voy a